No sé si tú has oído, por ejemplo, de los ghost pods. Y es, por ejemplo, gente que tiene un familiar cercano, un ser querido que fallece y decide subir a la inteligencia, no sé, a ChatGPT, todos los Esa no sabía. No, personas, ¿no? no, 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 no. Entonces sube todos estos chats con esta persona y empieza a hablar con esta persona. Y le subo y digo, háblame como si fuera mi abuelo, algo así. Claro, Como, yo llego y subo todos los chats que tengo con mi abuelo y empiezo a hablar con mi abuelo, ¿no? A simular que hablo con mi abuelo. Hola y bienvenido a este episodio 51 y hoy nos acompaña Manuel Álvarez, es el Chief Revenue Officer en Flybondi. Flybondi es la primera aerolínea de low cost en Argentina. Y lo interesante del camino de Manuel, que él ha pasado desde la ciencia de datos hasta liderar un equipo de revenue. Entonces vamos a hablar sobre la tecnología, sobre una industria tan tradicional como aviación y su mezcla con la mentalidad del startup. Y obviamente vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y cómo Manuel lo usa en su vida personal y profesional. Así que acompáñanos en este episodio y dale play. La verdad, antes que nada, un gusto poder estar acá compartiendo con esta comunidad tan linda que han logrado construir. Estoy en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué levanta a Manuel Álvarez por la mañana? ¿Qué te levanta por la mañana? Yo tengo la suerte de compartir mi vida con Sabri, mi mujer, y Lolo, mi hijo de 7 años. Ellos son mi principal motor. Y si mi acento aún no me ha delatado, yo soy colombiano. También tengo a toda mi familia en Colombia, a la que extraño mucho. Hoy tengo mi hogar acá en Argentina, para una compañía de leasing financiero en el cual me pagaban por sentarme a aprender. Yo tenía que sentarme con las diferentes personas de toda la compañía a documentar los procesos. Cada uno me tenía que enseñar qué era lo que hacía, cómo era lo que hacía. Yo en ese momento me encantaba toda la parte de tecnología, siempre me ha gustado, pero en esa época era Excel, Access, Visual Basic. Entonces buscaba siempre como las automatizaciones, yo qué podía aportar. Y adicionalmente parte de mi cargo era calcular cuál era el riesgo operativo en el cual incurría la empresa con esos procesos, ¿no? El riesgo de lavado de activos o el riesgo financiero en el cual se veía en esa situación. Ese trabajo era muy interesante, pero a mí me gustaba, tuve la oportunidad de tener un profesor que se llama Rafael Martínez. Él en ese momento era el director de Revenue Management para Air República, que era una filial de Copa Airlines, y yo quedé enamorado de la industria aérea. Entonces, ¿Esto qué año, más o menos? esto es el 2007 aproximadamente, 2008. Y yo quedé enamorado de la industria aérea, pero tenía un gran problema. En Colombia solamente había 2 aerolíneas, Avianca y Copa. Y yo había iniciado un proceso de selección en Avianca, el cual no avanzó. Y digamos, ya mis oportunidades se habían reducido al 50%. Y pues Rafael me comenta una posición que habían abierto para Copa como analista yield, analista de productividad, lo que después, o lo que hoy conocemos como analista de revenue management. Que en la posición entré a Copa, después ahí digamos, totalmente enamorado de la industria, de la dinámica, de todo lo que yo podía aportar desde el lado, ¿no?, de la estadística, de la ingeniería industrial, de los procesos, de la tecnología. Y después paso a una empresa de telefonía móvil. Era el boom de las telecomunicaciones en Colombia en ese momento, una empresa de telefonía móvil que se llama Tigo. Y ahí me veo enfrentado a un grandísimo desafío, y era el volumen de datos. O sea, pasé de trabajar con un par de miles de pasajeros, de los que solamente sabía que abordaban un vuelo
y llegaban a un destino y desembarcaban y listo, a tener contacto con una persona que tenía una línea móvil, más o menos 10 millones de clientes teníamos, y cada día hacía miles de eventos, o sea, llamaba, mandaba SMS, consumía datos, y Avianca en ese momento se presentaba como una aerolínea que estaba transformándose en una aerolínea digital, con un CEO que venía de Microsoft, con Accenture al lado, reforzando, digamos, toda la transformación digital, y me embarco en ese desafío de ir a Bianca. ¿Qué te y, ofrecían ahí? ¿Hacer y qué? era para la parte de sistemas de revenue management, y ahí tuve un gran aprendizaje, y es que las transformaciones digitales tienen que nacer de adentro, no se pueden imponer, y tienen que venir, digamos, desde adentro, tienen que ser las mismas personas quienes las promuevan. ¿Por qué? Porque no terminaba de encajar el método. O sea, cuando tú llegas y traes algo nuevo y lo pones sobre la mesa, y de cierta forma la gente no logra adaptarlo, no logra acogerlo, adoptarlo realmente y hacerlo parte de su método, cuando te vas, ya está, se olvidaron, no lo siguieron haciendo. Y las transformaciones digitales requieren eso precisamente, que sean las mismas personas las que vayan llevando ese proceso, que independiente de quién esté a la cabeza, ese proceso se mantenga. Me gustaría, ya que tocamos temas de automatización y data science, Sí. ¿cómo, cómo le explicas, así en simples palabras humanas, qué es la inteligencia artificial? Ok. La que conocemos hoy. Sí. Y la inteligencia artificial que nosotros conocemos hoy, es la que busca que las máquinas imiten la inteligencia humana. Es eso, buscan desde entender el lenguaje natural hasta poder tomar decisiones. Y el Machine Learning es simplemente una de las herramientas más potentes que vas a encontrar dentro de la inteligencia artificial. Entonces, si yo entiendo bien, acá arriba está Advanced Analytics, como, no sé, ¿cómo le llamamos? Como una ciencia. Y abajo de Advanced Analytics tenemos inteligencia artificial, y Machine Learning es parte de la inteligencia artificial. ¿Es correcto? Claro, es correcto. O sea, imagínate que la inteligencia artificial es como un chef, que es capaz de hacer cualquier plato, Sí. pero Machine Learning es una receta, es como una receta específica que el chef aprende y Ah, perfecciona, probando y ajustando ingredientes todo el tiempo, temperatura, cambiando el plato, haciendo diferentes acciones para llegar a un óptimo. perfecto. En uno de tus artículos tú hablas que... Pero, perdón, te interrumpo. O sea, la inteligencia artificial no es solo Machine Learning. Hay un conjunto de disciplinas, ¿sí? Porque nosotros queremos que las máquinas vean, escuchen, lean, Ah, hablen, razonen, aprendan por sí solas. Entonces, Machine Learning nos ayuda, digamos, esta parte de que aprendan, pero hay digamos, otras categorías, otras disciplinas que hacen que todo esto otro sea posible, ¿no? ¿cuáles son así de forma simplificada? Por ejemplo, tienes Computer Vision, que es, digamos, ya la parte de poder tomar una imagen, o poder, eh, por ejemplo, yo tenía que acceder a una pantalla todos los días en el trabajo y ver que funcionalmente todos los procesos hubieran corrido. Okay. Y yo hago scrapping, y parte, digamos, dentro de ese proceso de scrapping era que tenía que darle siempre clic a una imagen de un capuchino. Entonces yo le sacaba una foto, yo tenía la foto del capuchino, y yo aparte llegaba y le sacaba
un print, un screenshot a la pantalla y comparaba a ver en qué cuadrito era que estaba el capuchino y le daba clic al capuchino y eso me habilitaba a seguir. Sí. Por ejemplo, ahí yo estoy haciendo uso de Computer Vision. ¿Sí? O por ejemplo las cámaras que ves en la calle que te sacan la fotomulta, es Computer Vision. Es Computer También tienes el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Que me ayuda, digamos, a mí interpretar el lenguaje humano. O tienes toda la parte de agentes de inteligencia que tienen, digamos, un objetivo y van trabajando por cumplir ese objetivo. O toda la parte de robótica que trata de llevar la física del movimiento del cuerpo humano a los robots, o un cuerpo animal a los robots. Estamos hablando de que tenemos inteligencia artificial y machine learning, sí. y que uno es como el chef y el otro, digamos, ya es la receta específica, ¿no? Pero yo tengo, dentro de inteligencia artificial, tengo 3 tipos, digamos. Puedo predecir, descubrir o optimizar, ¿sí? De pronto lo puedo predecir, optimizar, ¿cuál más? Y descubrir. Descubrir, ok. Tenemos aprendizaje supervisado, que es, por ejemplo, yo te doy, ese busca replicar el éxito y predecir resultados. O sea, yo te doy una foto y te digo yo qué es lo que espero que salga. ¿Sí? Te doy una foto de un gato y te digo gato. Sí. Te doy una foto de un perro. Ver, un ejemplo en los negocios. Un ejemplo más práctico. Un ejemplo en los negocios. Por ejemplo, están faltando 30 días para la salida de un vuelo y yo te digo, con este nivel de reservas, este vuelo va a salir con tanto. Eso sería aprendizaje supervisado. O sea, ¿y qué hay ahora? Como que hay tirar ofertas para llenar el vuelo. No, yo ahí te diría simplemente, este vuelo tiene tales características. Okay. O sea, por ejemplo, yo intento predecir una etiqueta específica basándome en ejemplos pasados. Entonces yo te doy una entrada, tienes un proceso de entrenamiento y yo te muestro también cuál es la salida. Forecasting, ¿no? Claro, me sirve a mí para, por ejemplo, hacer pronósticos de demanda, scoring de riesgo o predicción de churn. Ok, buenísimo. Después tenemos el aprendizaje no supervisado y es donde ahí está bueno porque de cierta forma yo puedo encontrar nuevas oportunidades o segmentos. Entonces, intento descubrir patrones o grupos que no estaban, digamos, al alcance de lo que yo tenía definido. Digamos que yo hubiera hecho en el anterior, yo hubiera hecho segmentación y yo hubiera dicho, una persona, si tiene estas características, es de este grupo de clientes. Si tiene estas otras, es de este otro grupo de clientes. Y solo tengo 2 grupos. Pero de pronto yo lo paso por un modelo de aprendizaje no supervisado y me salen 3 tipos de clientes. Entonces yo solamente tenía hasta ahora identificado 2 tipos de clientes, pero este me puede llegar a detectar un tercer tipo de cliente. Ok, ese es el segundo aprendizaje. Claro. Ahí después viene el aprendizaje por refuerzo, que es donde yo trato de ganar en un entorno dinámico. Entonces yo ahí le doy eso como un objetivo para que empiece a iterar para siempre ir optimizando o maximizando ese beneficio. Entonces, por ejemplo, yo puedo ahí hacer cosas de dynamic pricing o gestionar el inventario o tener personalización en tiempo real, ¿no? en la que yo le doy un premio cada vez que tiene un acierto. Entonces él va a seguir tratando de optimizar y tratando de buscar una mejor solución a eso que está buscando, ¿no? A esos atributos que se le dieron en un principio. Este se llama aprendizaje reforzado. Sí, es reinforcement learning y se le dice aprendizaje por refuerzo. Reinforcement learning. Cuando hablamos de todos esos tipos de inteligencia artificial,
¿Cómo nosotros como usuarios para qué nos sirve entenderlo? O en el día a día, ¿dónde lo encontramos? ¿Para qué sirve? Muy buena pregunta. Bueno, antes de pasar ahí, hay un cuarto, pero no es muy común, y es como uno semi-supervisado. Y Okay. imagínate que tú tuvieras todas las fotos del mundo de gatos y de perros. Entonces tú tuvieras todas las fotos del mundo, y de pronto tú tienes unas marcadas, etiquetadas como esta es de un gato, esta es de un perro, esta es de un gato, pero al final del día tú tampoco vas a poder etiquetar todas. Tú vas a de pronto a marcar un par de las que ves, pero son tantas que tú ya haces como una mezcla de los dos. Pero es poco común, no se usa mucho, pero está ahí, ¿no? Es algo que se Pero puede. este último usaría como en las películas de policía, cuando ellos toman una foto y buscan en su base de datos el rostro, ¿están utilizando esta inteligencia? No, ahí sería más de pronto, sí, podría ser, pero lo que vas a buscar es más que todo patrones. Realmente lo que va a hacer es que va a descomponer la imagen y va a buscar los patrones que son comunes en esa descomposición de la imagen, y va a tratar de buscar dónde tiene una mayor coincidencia. Por ejemplo, realmente es que a los ojos del humano todo es diferente, a Ujú. los ojos de la computadora, porque si yo te muestro una foto de un gato y te digo, ¿tú qué ves acá? Tú me vas a decir, es un gato. Claro, rojo, Pero negro. claro, pero si yo se lo muestro a la inteligencia, él me va a decir es 73% gato. co- ok. Entonces es diferente, nosotros lo vemos de otra forma, nosotros lo percibimos de otra forma, y lo identificamos y lo tomamos de otra forma. Va. Entonces, bueno, tenemos estos 4 tipos. Claro, y ahí viene entonces toda la parte de para qué me sirve a mí este tipo de inteligencias. Y para entender eso es importante cómo ha venido evolucionando eso. Porque hoy las empresas, el 74% de los desarrollos de inteligencia artificial están concentrados en áreas como marketing, ventas y IT. Pero las expectativas de la IA hace un par de años, en el 2018, la gente esperaba que tuviera en los próximos 2 años un 73% de adopción. ¿Sí? O sea, en el 2018 la gente miraba el 2020 y decía, yo quiero creer que va a ser una máxima prioridad, y el 73% ya lo va a tener adoptada alguna práctica. Sí. Pero en ese momento solamente la mitad, del 47%, decía que ya tenían al menos una, habían adoptado al menos en algún tipo de proceso inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que cambió? Porque hoy en día es 72%. ¿Sí? Al cierre del 2024, un estudio de McKinsey, una encuesta de McKinsey revela que la adopción de IA es del 72%. ¿Y qué fue lo que cambió? Lo aceleró ChatGPT. O sea, le dio mucha visibilidad a la inteligencia artificial, porque estábamos en el 2020 y todavía la adopción era 50%, no había cambiado. Y estábamos en el 2023 y era 55% de adopción. Y se metió un salto de 20 puntos en un año, precisamente también porque sale y se le da visibilidad con ChatGPT y la gente empieza a usarlo. Entonces, Esa es la masa, ¿no? Dio el sí, acceso como Ford hizo con el auto. Lo dio claro, al pueblo. tal cual. Y entonces, como ya te lo ponen a disposición y la gente empieza a ver las bondades, entonces incluso el uso de inteligencia artificial generativa arrancó en el 33% y pasó al 65%. O sea, ya el 65% de las personas decían, no, yo la uso.
¿Puedes explicar qué es IA generativa en simples palabras? En simples palabras, es un stochastic parrot. Realmente no es más que eso, porque son loros estocásticos, simplemente repiten patrones del lenguaje humano sin entender el significado real de lo que están diciendo. Y eso es muy importante, porque los modelos generativos no piensan, no entienden, no razonan como lo hacemos los humanos. Simplemente te van seleccionando la próxima palabra en función de la mejor probabilidad que te dé y del contexto que tiene. No sé si tú has oído, por ejemplo, de los ghost bots, ¿no? No sé, Ghostbot sí, pero seguramente tienes algún caso de uso. Sí, es como, se lo di a una persona que conocía y es un caso que cada vez se da más y es, por ejemplo, gente que tiene un familiar cercano, un ser querido que fallece y decide subir a la inteligencia, no sé, a ChatGPT, todos los Ese no sabía. No, personas, ¿no? no. Entonces sube todos estos chats con esta persona y empieza a hablar con esta persona. Como si fuera, o sea, mi abuelo. Y le subo y digo, háblame como si fuera mi abuelo, algo así. Claro, Como, yo llego y subo todos los chats que tengo con mi abuelo y empiezo a hablar con mi abuelo, ¿no? A simular que hablo con mi abuelo. Y ni idea dentro que de eso esa existe. termino metiéndome en algo que termina cambiando la percepción que yo tenía incluso de esa persona. Porque al final del día no es esa Sí. persona, no piensa como esa persona, es simplemente algo que te repite en función de los patrones que tenía, pero está totalmente ajeno al contexto que estaba viviendo esa persona cuando te respondió ese mensaje o cuando te mandó ese audio. Entonces, lo que generan parece inteligente, pero es estadística avanzada, sin conciencia del contenido. Entonces, pueden sonar confiables y fluidos, pero no saben lo que dicen, no saben si lo que dicen es cierto, es útil o ético, tampoco. Tocando la IA generativa, entiendo es donde la clave es un prompt. ¿Es correcto? Sí. Es la instrucción que le damos. Sí. ¿O me equivoco? No, tal cual, tal cual. Yo cómo le doy esa instrucción. Y ahí para mí es clave tener siempre un objetivo, ¿no? O sea, yo qué quiero lograr, darle un rol a ese modelo, a quién debe interpretar, como quién debe posicionarse. Incluso nosotros lo hacemos en el día a día, no sé. Voy a ir a representar a la empresa en alguna situación y tengo que adoptar un rol, pero estoy de pronto en el cumpleaños de mi hijo y adopto otro rol. Ajá. Entonces, también yo tengo que definirle cuál es el formato esperado, ¿no? Cuál es el estilo que yo quiero. Si quiero, no sé, crear un reel o si quiero tener de pronto algún cuadro ejecutivo al estilo McKinsey o si quiero hacer un email. También ¿Cómo tú tengo que la usas así en tu día a día? Yo la uso en el día a día, también en proyectos y, digamos, siguiendo digamos, estas pautas, ¿no? Sobre todo, tomarme mucho tiempo en darle la estructura, en decirle también qué no quiero, en definirle esa advertencia y darle Por un resumen ejemplo, ¿qué de puede ser? contexto. ¿Qué puede ser no quiero, por ejemplo? Por ejemplo, quiero evitar tecnicismos. No quiero exceder tantas palabras. No quiero que te pares en tal posición o en tal otra. Y también, digamos, darle un resumen de contexto y ahí trato de darle la mayor cantidad de tiempo, dedicarle un buen tiempo. Y también entender que no siempre va a venir la respuesta en la primera, sino que va a ser
iterativa. Manuel, pero estamos hablando ya de unos proyectos complejos, pero si se trata de responder un email o preparar un email, me imagino que tu camino workflow es mucho más corto, más automatizado. Claro, pero yo puedo tener definido, por ejemplo, también ya un mismo chat para ese tipo de respuestas. ¿Es así? ¿Así lo tienes? Sí, por ejemplo, yo le doy un posicionamiento al chat donde ya tengo un proyecto creado y le digo cuáles son las pautas de lo que yo quiero. ¿Y qué usas? ¿Qué herramientas usas? De todo como mi toolkit. ¿Cuál es tu set? Ajá, claro. ¿Cuál es tu...? Yo uso varias herramientas. Yo uso Medium para estar como al día en la parte de tecnología. Hoy que agentes IA que básicamente ya hacen tareas más complejas, ¿no? De vaya ahí, haz esto. Tienen un objetivo. Ajá. Sí. ¿Puedes contar de eso y qué piensas o cómo lo estás usando? Bien, perfecto. Nosotros lo estamos usando, o sea, yo de pronto soy un poco más rígido en alguna parte en la que yo no considero que un chatbot es un agente de AI, aunque muchas personas sí. Yo creo que mientras que no tenga, digamos, un objetivo, una acción. Si ya tiene una acción, ahí sí ya considero que es un agente. Ajá. Una acción es que va a hacer una reserva, Claro, va a hacer reserva, exacto, tal cual. Entonces, cuando tiene realmente un objetivo, para mí ahí ya cumple con los atributos de ser ser un agente. Para mí un agente puede ir y cambiar la disponibilidad de un vuelo, me puede no solamente alertar sobre las condiciones de un vuelo o de alguna oportunidad que yo tengo para generar más ingreso, sino adicionalmente que me puede permitir ir y tomar acción en función de esos atributos y esas condiciones que se van dando en función, obviamente, digamos, de la maximización, que es lo que yo le estoy poniendo como objetivo. Yo le estoy diciendo, mi objetivo es maximizar, sacar la mayor utilidad de este vuelo. El bot, digamos, un bot de Revenue Management que tenga esas condiciones, es un agente. El otro es un chatbot que está conectado a la base de datos y nos ayuda a responder preguntas, pero él no termina, no hace más que ir a responder preguntas. Allá no lo considero como un agente, yo lo considero como un chatbot. ¿Chatbot es para los clientes por tipo WhatsApp? No, interno, de uso interno. Ah, ¿ustedes tienen un chatbot interno? Sí. ¿Qué le puedo preguntar? Le puedo preguntar de la venta del día de ayer, le puedo preguntar sobre algunos vuelos, le puedo preguntar sobre los canales de venta, más que todo orientado a la performance, para responder esas preguntas sencillas que de pronto yo quiero tener respuesta desde el teléfono y no necesito o no tengo acceso, digamos, al reporte en este momento. Le puedo preguntar y me va a responder con una tabla y con un resumen, digamos, de lo que... ¿Y cómo era antes de ese chatbot? ¿Cómo conseguías esa información? No, preguntándole, de pronto yo le preguntaba a un analista, a uno de los analistas, hey, ¿cuánto vendimos ayer? Ajá. O cuál es el número en tal ruta específico, segmentado con tales características. Y obviamente también eso te empieza a ocupar el ancho de banda innecesariamente, porque son preguntas sencillas, pero que sacan de foco a la labor diaria. ¿Puedes compartir algún caso práctico donde Flybondi usó algún agente, una inteligencia artificial para repensar algunos procesos
¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo lograron? No, nosotros tenemos, digamos, pronósticos de ventas real time y es algo que nos sirve, que realmente nos sirve mucho. O, por ejemplo, para diseñar el itinerario. Yo puedo diseñar el itinerario basado en el profit. Y Entonces, ahí me puede ayudar una inteligencia artificial pensando y viendo más bien las miles o probando las miles de combinaciones posibles que me generen a mí el mejor profit en un itinerario real en función de la cantidad de aviones que yo tenga disponibles. Es un problema de optimización básico, pero hacerlo a mano me demoraría mucho y hacerlo en, con una máquina es muy rápido. ¿Dónde ves en el futuro o dónde estás mirando tú como líder, como Chief Revenue? ¿En dónde ves las oportunidades para usar todavía más la inteligencia artificial, machine learning en tu industria, en la industria general del e-commerce? ¿Dónde veo que se puede usar más? Creo que, creo que seguramente ¿O va a dónde tener. deberíamos usar más, tal vez? Sí, yo creo que hay que avanzar por el lado de dejar de pensar que nos va a competir, que o sea, nos va a redefinir los cargos, nos va a redefinir las cosas que hacemos y realmente es muy bueno para labores repetitivas, para repetir. Nos va a cambiar también la forma en la cual nosotros vemos el modelo de enseñanza hoy en día, en el que de pronto estamos más acostumbrados a que a trabajar, digamos, en procesos o a estudiar más bajo como este esquema de producción en serie y de aprender de memoria y de ese tipo de cosas. Nos va a dar mucha más diversidad, va a permitir que una persona que, por ejemplo, programaba, porque hoy, digamos, es muy buena para programar también, pueda tener un mayor espectro de lenguajes y pueda abarcar mucho más. Creo que nos va a, creo que va a avanzar hacia ese lado, no hacia el lado de cómo nosotros, o sea, no sé, si tú ibas, por ejemplo, a 1980, cuando hacían los gráficos de marketing de market share, los dibujaban, iban y hacían el dibujito. Sí. Si íbamos más atrás, en Revenue Management, para tomar las reservas, tenían unos círculos enormes, unos muebles enormes que eran redondos y la gente estaba sentada alrededor de esa mesa, recibían una llamada y iban moviendo para el vuelo y la fecha que había de la persona que estaba llamando, tomaban una tarjeta, bloqueaban los lugares así a mano y la volvían a guardar. Y después todo eso cambió con los GBS y después todo eso cambió con el internet y hoy pensar en eso es rarísimo. Entonces todos los puestos cambian, simplemente no lo vamos a poder frenar y vas a redefinir las labores que hoy hacemos todos. Creo que hay es que acompañar y estar dispuesto a adoptar nuevas tecnologías, a adoptar nuevas formas de hacer las cosas para hacerlo mejor y más rápido. Antes de ir al cierre, ¿hay algo más de IA que te gustaría compartir de tu conocimiento? No, creo que, digamos, siguiendo con esta parte de cuáles son o sea, yo cómo veo la parte de las habilidades, digamos, creo que también las habilidades blandas son muy importantes, ¿no? Más que todo que sean buenas personas, eso es lo que yo, por ejemplo, yo busco en mis equipos, esa capacidad de resiliencia.
entender siempre, estar muy aterrizado, no ser, digamos, muy delirante con este tema de la inteligencia artificial, y entender también el contexto de la empresa, del país, eh, que también de cierta forma nos ayude a ver la mirada que tiene el otro, ¿no? Yo creo que es importante siempre considerar la mirada que tiene el otro, y, y que a veces es mejor ser rápido que perfecto, ¿no? Para, digamos, en el medio de la iteración se va a poder ir perfeccionando, y es eso lo que se va a buscar, porque creo que todo va a ir cambiando tan rápido, tan dinámico, que no va a haber tiempo de entrar a definir eso. Y creo que para nosotros poder formar jóvenes más estratégicos en inteligencia artificial, eh, antes cuando se hablaba en la antigua Grecia, cuando se preguntaban cómo formar mejores líderes o médicos, la respuesta era como denles más, o sea, la respuesta no era denles más manuales, era enséñenles matemáticas, no tanto por los números, sino porque realmente se entrenaba la mente para pensar con estructura. O sea, no Y le des el pescado, enséñales a pescar. claro, y yo creo que si hoy queremos formar más jóvenes más estratégicos pues con inteligencia artificial, hay que hacer algo similar, ¿no? Enseñarles matemáticas, física, lógica, filosofía, que aprendan realmente a pensar y no solo a repetir como los stochastic parrots, ¿no? Y eso era parte de lo que te decía, de, de, de no tanto educarnos para producir respuestas probables, sino que estamos realmente trabajando con líderes que necesitamos que formulen mejores preguntas, que desafíen los modelos, y no solo que lo sepan usar, sino que sean innovadores. Me encanta eso. Me encanta además de ir rápido y no perfecto, porque siento que a veces como que con toda esa ola de las redes sociales donde vemos la vida de otro es perfecta, y no es perfecta, es solo una imagen. Todos quieren ser como lo ideal y a veces dicen, no, 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 es que me falta todavía definir esta detalle para empezar a emprender, para empezar familia, para cambiar de trabajo, para cambiar de pareja. No, me falta. Es que no, o sea, ya, ya hazlo. No, 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 no hay momento perfecto para Tal cual. emprender, para invertir, para dejar la pareja que no te gusta, para dejar empezar el Claro. gimnasio. No hay momento perfecto. Me quiero separar, y duran toda la vida así. Yo me quería separar, ¿a qué edad? A los 25, bueno, y tienes 60, se te fue. Sí, 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 sí. Tengo 3 preguntas del estilo Twitter que yo empiezo una frase y tú la terminas. Ok, El futuro de aviación es, prometedor. ¿Con ¿por una qué? palabra o con... Como si fuera un tweet. El futuro de Ok, aviación es, el futuro de la aviación es prometedor, pero requiere de un mundo, digamos, con fronteras más abiertas. ajá. Camino, ¿qué es más importante, camino o resultado para Eh, ti? no, resultado. La última, ser líder significa, Ser líder significa ser humano, ser empático, tener objetivos, acompañar desde el lado de los intereses de la empresa, pero también entendiendo que cada persona es única. Manuel, yo lo disfruté muchísimo, tomé varias notas. ¿Te gustó el episodio? Por favor, compártelo con un colega, amigo, familiar y Sí. regálanos un like, un comentario. Este es un podcast para conectar los líderes de la industria e-commerce, fintech, payments y aviación. Hasta la próxima.